Bien, vamos a aprender a cómo generar este tipo de videos, vamos a aprender cromas, stop motion y vamos a aprender un poquito sobre sonidos esenciales, cómo añadir música, cómo quitar voz, ¿listo? Es muy sencillo y vamos a hacerlo todo en Premiere. Bien, lo primero que vamos a hacer es importar la secuencia de fotos, ¿listo? Oprimimos Control I, aquí en la carpeta ya tengo la secuencia de fotos, no hay que seleccionarlas todas, importante que estén enumeradas correctamente. Si hay algún salto numérico, hay un problema, ¿no? Entonces acá dice, termina en 619, la otra en 620, 621, 622. Si me llego a saltar de la 622, no existiera la 623 y continúo en la 624, el Premiere lo que va a hacer es tomar únicamente hasta donde había secuencia y lo otro no lo va a colocar. Entonces verifiquen que todos los fotogramas estén debidamente numerados y no haya hecho falta ninguno. Entonces nada más le doy clic al primerito, ¿listo? Y asegúrense de que acá donde dice secuencia de imágenes esté chuleado, esté seleccionado, o si no, únicamente va a importar esta imagen solita. Entonces, secuencia de imágenes, le doy aquí en abrir y automáticamente me importó todos los archivos en un video, en un clip, pero lo colocó a velocidad de 25 FPS, 25 fotogramas por segundo. ¿Qué pasa? Eso va a ser demasiado rápido porque yo tengo 117 fotos y quiero que se vea un poquito suave el movimiento. Voy a darle clic derecho, modificar, elijo interpretar metraje. Acá donde dice velocidad de fotograma, le digo que voy a aplicar la siguiente frecuencia. Un 12 o 15 está bien. ¿Listo? No tomaron tantas fotos, entonces lo ideal es un 12, se ve fluido, un 25 se vería muy rápido, entonces le doy 12, aceptar. Listo, entonces ya puedo añadirlo aquí, lo selecciono y lo lanzo aquí a la línea de tiempo. Y bien, entonces con la barra espaciadora le doy play y aquí ya puedo observar la secuencia de las fotos. Entonces, con todo y todo se ve rápido. Imagínense a 25 FPS, ¿no? Entonces sería demasiado veloz la cosa. Bien, lo que voy a hacer acá es una croma. Aquí ya estamos con el stop motion, entonces voy a añadir una croma. ¿Qué es una croma? Quiero quitar, por eso lo grabamos, o se tomaron las fotos con un telón verde de fondo. Voy a quitarlo lo verde, listo. Entonces vengo aquí donde dice efectos y vamos a escribir la palabra ultra. Y el efecto se llama incrustación ultra, listo. Entonces le doy clic, no la suelto y se la lanzo encima. Aquí estoy en la línea de tiempo, se la lanzo encima a ese videito, ¿no? Entonces, ok, aquí ya me abre al lado izquierdo un panel de control de efectos, acá donde dice incrustación ultra. Si quiero repliego estos que están acá para que únicamente me quede incrustación ultra. Y incrustación por croma, que es una croma. Croma pues viene de color, quiere decir qué color voy a quitar. Entonces le doy clic aquí a este goterito, que es para tomar una muestra, le doy clic a él, vengo aquí al video, busco lo verde, entonces le doy clic a cualquier parte verde y automáticamente él me va a quitar eso, ¿listo? Hay que pulir esa croma. Aquí en la opción de salida, donde dice compuesto, le voy a dar canal alfa. Ahora observo aquí que aparece en blanco y negro. ¿Qué pasa? Lo blanco es lo que voy a conservar y lo negro es lo que se va a eliminar. Entonces vemos que no todo era full verde, entonces hay una tolerancia ahí que se está perdiendo. Vengo aquí a las opciones de la incrustación ultra, donde dice generación mate, la despliego, donde dice sombra, aparece en 50, bájenla un poco, listo, o sea, bájenla lo suficiente, ¿no? Si aparece en 50, miren por ahí a 1 o a 0, y observen que prácticamente fui agresivo con lo verde en la parte de atrás. Únicamente me conservó lo que no era verde, que es la mesita donde estaban parados los muñecos y los muñecos como tal. Acá donde dice pedestal, esto por lo general bajen las sombras y aumenten un poquito pedestal para también ir refinando bordes, ¿bien? Entonces, para mí ya está bien. Aquí donde dice canal alfa, lo devuelvo a compuesto para poder ver esto otra vez como estaba originalmente. Entonces, ya le puedo dar barra espaciadora y ya puedo observar a los muñecos, pues aparece con un fondo negro porque no hay nada detrás, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a traer, esta capa, que es este video, está aquí en el video 1, lo voy a subir a video 2, listo, nada más lo arrastré, y aquí voy a añadir, justo debajo, un video cualquiera, que quiero que reemplace ese fondo que acabo de quitar, entonces oprimo control I para importar. Yo aquí en esta carpeta, aparte de los muñequitos, esto es un video de una discoteca, lo generé con IA, ahí se lo dejo en los insumos para que también lo puedan utilizar. Solo es un fondo de una discoteca, ¿listo? Entonces le doy en abrir
Pero ojo, él por defecto, acá dice video discoteca, viene con una velocidad de fotogramas, en este caso de 24 FPS. Entonces, no quiero que las cosas tengan problemas entre sí. Si mi clip tiene de a 12, voy a colocar ese también en 12. Entonces voy a darle clic derecho, modificar, interpretar metraje, aplicar la siguiente frecuencia de fotogramas, le coloco 12 también y le doy clic en aceptar. Bien. Voy a agarrar ese video de discoteca y lo voy a arrastrar y lo voy a colocar aquí justo debajo del otro clip. Es un poquito más largo, entonces, ¿qué pasa? Voy a llegar hasta, esto duraba 9 segundos con 19, creo que era la cosa, más o menos. Oprimo la letra C para activar la cuchilla, voy a cortar el video ahí, la letra B para activar el de selección, le doy clic, borro y únicamente pues el video ya está a la misma duración del clip, pero aparece muy chiquitico atrás, ¿no? Entonces le doy clic a donde dice video discoteca. Miren que arriba en control de efectos aparece algo que dice movimiento, lo despliego, donde dice escala, pues este es 100, le doy clic y me muevo a la derecha y voy a aumentar su tamaño, ¿listo? Entonces vamos a darle un buen zoom a esto, yo creo que con un 300 y algo, no creo que mucho más. Y aquí está bien. ¿Listo? Ya aquí tengo el video. Ese video ya venía con una musiquita. ¿Listo? Entonces voy a darle un momentico aquí play. Observen. Ya pues se va viendo más chévere la cosa. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a añadir una narración. ¿Listo? Voy a añadir a esto mi voz y voy a dejar la música porque les voy a enseñar otra cosa rápida que es, ¿qué pasa cuando yo estoy hablando en un video y tengo música de fondo? Yo quiero que la música de fondo baje su volumen y cuando yo dejo de hablar quiero que vuelva y suba su volumen. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces aquí en la parte de audios, el A1, únicamente está el audio de la discoteca, voy a darle un poquito más grande. Miren que en esta capa aparece una lineecita y el puntero se pone negro, si se dan cuenta cuando paso por ahí se pone negro. Si yo le doy clic y lo arrastro hacia arriba, le estoy subiendo los decibeles, le estoy subiendo el volumen, ¿listo? Entonces, ¿ven? Ahora voy a hablar yo, o sea, voy a colocar acá una narración. Aquí vamos a replegar esto un poquito para que pueda observar yo más pistas de audio. Entonces, una pista de audio número 2, digamos, voy a añadir, que es esta de aquí abajo, y aquí aparece un micrófono que es para narrar mi voz. Consejo, aquí el volumen, bájenlo todo, listo, o sea, anúlenlo, porque si no van a tener un efecto de eco mientras ustedes hablan, Premiere va a tratar de reproducir, entonces van a tener ahí un conflicto, listo, y no quiero que se escuche nada más que mi voz en el micrófono para que se pueda grabar. Entonces voy a darle aquí en el microfonito, aparece un 3, 2, 1 y empiezo a grabar. Entonces voy a grabar un pedacito, me quedo callado y hablo un poquito al final y ahí termina, ¿listo? Para parar la grabación, pues simplemente con la barra espaciadora, pero originalmente le dan aquí en el micrófono, ¿listo? Entonces le doy clic, espero el 3, 2, 1 y ya tengo aquí, miren que aparece en verde la grabación de mi voz. Se observa que aquí hablé, aquí me quedé callado y aquí hablé, ¿listo? Ya puedo volver a colocar, activar mi audio para poder escuchar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, se darán cuenta de una cosa, el volumen, vamos a hacer esto un poquito más grande, el volumen de mi voz, miren que aquí aparece la linecita, vamos a subirlo para que mi voz se oiga un poquito más duro, pero obviamente tiene un volumen que no se ha ajustado con el volumen del sonido de la música, ¿no? Entonces, si yo le doy play, arrancamos aquí, ahora vamos a hacer silencio, no me pueden escuchar bien. Sí, o sea, es un problema. Voy a seleccionar mi voz, listo, solamente este audio 2 que es el de mi voz. Vengo aquí a este panel y vamos a buscar vamos a ver, aquí, no en efectos, sino en donde dice sonido esencial. Bien, entonces ya tengo seleccionada mi voz, voy a darle clic donde dice diálogo, quiere decir que mi voz es el diálogo, listo, o sea, es la persona que está hablando y es lo que quiero conservar. Ahora le voy a dar clic al sonido del video, listo, y a él le voy a dar en donde dice música. Aquí todavía no me salgo y doy clic donde dice atenuación automática, entonces chuleo acá. Y en sensibilidad, bueno, un valor de más o menos 5 está bien. El ajuste de atenuación automática de menos 18, o sea, aquí desde que haya un valor entre menos 15 y 22 más o menos,
está bien, ¿listo? Entonces un menos 18 está bien. Y le digo que genere fotogramas clave. Miren aquí las pistas, si ven aquí el sonido, ¿listo? Vamos a darle generar fotogramas clave. Y aquí miren que me generó como unas curvitas, unas cositas acá. Entonces, pues vamos a ver ahora cómo se oye esto. ¿Listo? Entonces yo le doy play. Arrancamos aquí, ahora vamos a hacer silencio. Y aquí hablamos nuevamente, ¿listo? Barra espaciadora. ¿Se dieron cuenta? Entonces, cuando yo estoy hablando, la música automáticamente descendió su volumen. Cuando yo me quedo callado, lo aumentó. Cuando volví a hablar, volvió y lo bajó. Y todo fue a una atenuación automática. Entonces, para videos súper largos, donde ustedes están hablando, explicando un tutorial, es muy chévere que si hago un pequeño silencio para mostrar algo, pues la música suba. Si vuelvo yo a hablar, que la música de una vez baje. Y no tener que estar cortando parte por parte, ¿no? Entonces, está bastante chévere y está muy, muy práctico. ¿Listo? Entonces, arrancamos aquí, ahora vamos a hacer silencio. Aquí la música sube. Y aquí hablamos nuevamente. Se dieron cuenta que la música, pues, bajó. Voy a exportar este video, ya pues así como está, ya luego les enseño cómo añadirle efectos especiales para que esto se vea más chévere. Control M, con eso lo voy a importar. Eligen la calidad, listo, el formato que quieran, si lo quieren en AVI, si lo quieren en full calidad, dependiendo de qué tan pesado estén dispuestos a tener ese archivo. Aquí en nombre de salida le van a dar clic y aquí pues guárdenlo como deseen, listo, acá voy a guardarlo como la disco muñeco y le doy en guardar, lo guarden en documentos y bien, le dan aquí en exportar y ya tienen su archivo en MP4. Bien, entonces bastante sencillo. Se demora dependiendo de la velocidad del procesador que tengan y de la RAM. Y listo, ya simplemente vayan a buscarlo en la carpeta de documentos y ya van a poder ver ese super video funcionando. Arrancamos aquí, ahora vamos a hacer silencio. Y aquí hablamos nuevamente, ¿listo?